¿Están compartiendo pantalla? Rafaela, los vemos. Sí. ¿Nos escuchan bien, Rafaela? En el arriba, a ver. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Y otra en Santa Fe, ¿no? ¿Puede ser? Una vez se Santa Fe. Territorio es No, el 1. este es el uno. Sí, el micrófono está... Ahí está prendido. Pablito, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Sí, Juan, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Bueno, acá ya nos estamos acomodando. Están llegando los que Bien, acá, faltan. acá lo mismo, estamos esperando al resto de las regionales. Hay conectadas 3, 6, 8, 10 hasta el momento. Bien, bueno, bárbaro. Esperamos unos minutos. Bien, dale. Ahí le puse en mute el micrófono. Para es este, para, Sí. para hablar. Para hablar, sí, activa. Fíjense. Este. Exacto, el rojo. Eh, no, perdón, yo lo dije mal. Micrófono on off.
Buenas. Teniendo la capacitación de acá. Aedo, bienvenidos. Buenas tardes, Santa Fe, ¿nos reciben bien? Sí, los escuchamos bien. ¿Ustedes nos escuchan bien? Perfecto, claramente, gracias. Bueno, para todos son 1 y 12 minutos. En unos breves minutos vamos a arrancar la clase. Aunque faltan algunas regionales conectarse, en breve arrancamos. Buenas tardes. Pablo, no hay salida. Hola, Edo presente. Bienvenidos a Edo, los escuchamos bien. Hola, Edo presente, buenas tardes. Buenas tardes. En breve arrancamos. Venado Tuerto también está presente. Hola, Río Grande presente. Hola, Río Grande. Hola, buenas tardes, Aedo presente. ¿Aedo nos escucha bien? ¿Aedo? No se escucha bien. Hay un micrófono abierto. Cierren los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos. Hola, ¿Aedo nos escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto, bueno. Atención a los micrófonos, porque somos muchos conectados. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Vamos a empezar con la segunda clase del curso de comunicación institucional. ¿Me escuchan bien en todas las regionales? Sí. Sí, Venado Tuerto está presente también. Bien. Hay algunas regionales que nos faltan
todavía conectarse, pero decidimos arrancar la clase para que no se nos extienda en el horario. En todo caso, Hola, la medida buenas tardes, San Francisco presente. Buenas tardes, San Francisco. Buenas tardes, La Rioja presente. Buenas tardes, La Rioja. Buenos Aires presente. Hola, Reconquista presente. Reconquista. Buenas tardes. Pablo. Buenas tardes, Concordia Buenas tardes. presente. Concordia. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Hola, buenas tardes. Bueno. Pablo, acá de San Francisco te queremos hacer una pregunta. Pregunten. Hola. El trabajo que hay que hacer, porque Sí. nosotros nos incorporamos hoy. El Sí. trabajo que hay que hacer, ¿vos nos podés explicar más o menos así rápido, como para no perder tiempo, en qué consiste? Sí, escuchen, no ahora, escuchen. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con la clase 2 y antes de arrancar con la clase 2 vamos a hacer rápidamente un repaso de la clase 1 para todos aquellos compañeros que se incorporan en este momento. Así que presten atención, desde este momento iniciamos con la clase 2. Y para iniciar con la clase 2, como es una continuación de lo que venimos charlando, vamos a hacerlo a través de un repaso en el cual yo voy a hacer un paréntesis y a partir de ese paréntesis voy a decir cuál fue la consigna del trabajo práctico número 1. Así que todas aquellas personas que no hayan entregado el trabajo práctico número 1, atención a esta primera parte de la clase, en realidad atención a toda la clase. Bueno, arrancamos con la clase número 2. Para todos aquellos compañeros que se suman a este curso que estamos haciendo de comunicación institucional y para todos aquellos compañeros que vienen haciendo el curso desde la clase pasada, decirles que en principio estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos de los trabajos prácticos. Un poco también un proceso de comunicación se estableció entre lo que vimos en la clase pasada, la propuesta de trabajo que hicimos y la respuesta que obtuvimos de todo lo que charlamos y vimos en la clase pasada en los trabajos prácticos. La verdad que muy completos, la verdad que apelar un poco también a los cuadros, a las imágenes, a las apreciaciones personales. Se ve que se juntaron, que discutieron respecto de lo que habíamos charlado la semana pasada y la verdad que recibimos una cantidad de trabajos impresionantes, lo cual está buenísimo. A mí me encantó. Yo, le digo la verdad, hasta hace 10 minutos todavía seguía recibiendo trabajos prácticos en mi correo, lo cual algunos no llegué a descargarlo, pero me llegaron a la 1 de la mañana, me llegaron a la 1:30 de la mañana trabajos prácticos, así que se ve que estuvieron trabajando y eso nos pone contentos. Respecto de eso, de lo que vimos la clase pasada para la compañera que recién hizo la consulta y también teniendo en consideración algunos trabajos también que vimos, algunas discusiones que se dieron, me gustaría que la gente de Regional Buenos Aires primero y que la gente de Rosario hagan una breve síntesis de lo que vimos la clase pasada. Así que invitamos primero a la gente, a alguien de la Regional Buenos Aires a que haga una pequeña síntesis de lo que vimos la clase pasada. Hola. ¿Sí? ¿Se está preparando? ¿Veo que se está preparando? Bueno, si no la dejamos y pasamos a Rosario. Rosario, ¿alguien de Rosario? Sí, acá Rosario, hola, ¿qué tal? Perfecto. Compañero, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Rolando Gerlo. Rolando, bueno, a ver si nos podés comentar brevemente de qué charlamos la clase pasada. Bueno, más o menos fue esto. Estuviste hablando sobre lo que era la comunicación, el concepto de la comunicación,
lo que era referente, por ejemplo, a lo que es el emisor, el receptor, lo que es el mensaje, lo que es la parte del canal, o sea, cuando el emisor y el receptor reciben se están hablando. También hablaste sobre la retroalimentación y hablaste también sobre los enfoques de la comunicación. Básicamente sobre los enfoques de la comunicación, hablaste sobre la persona, que el emisor, por ejemplo, es esto fue casi a lo último que hablaste. Hablaste que el emisor es, por ejemplo, que como tiene el poder, o sea, dice, habla, explica sobre el receptor. Básicamente fue lo que hablaste de eso. Bien, muy bien, muy bien. ¿Regional Buenos Aires está? ¿Alguien ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿se puede aportar algo a lo que dijo el compañero? Hablamos de los tipos de comunicaciones, el lineal y el horizontal, que en el lineal capaz que no había feedback, y esto se puede ver en los medios de comunicación masivos. El poder que tiene el comunicador sigue estando en manos del emisor, quien puede, por ejemplo, filtrar los mensajes que son comunicados, los mensajes, y publicar lo que él quiere, sin darle posibilidad al receptor de expresarse. Perfecto. ¿Alguna regional más quiere hacer algún aporte más de lo que vimos en la clase pasada? Bueno, para los que no estuvieron la clase pasada, más allá del aporte de todos los compañeros, yo quiero decirles que básicamente de lo que hablamos, de lo que trató la clase pasada, fue de introducirnos en los conceptos de la comunicación, empezar a hablar de comunicación desde lo más básico. El curso lo que propone es la comunicación institucional, pero no podemos hablar de comunicación institucional si antes no hablamos de comunicación. En ese sentido, partimos de lo más básico, que hay un emisor y un receptor, que ese emisor y el receptor dialogan a través de un mensaje. Pero también lo que vimos es que esa relación no siempre es horizontal, sino que entre el emisor y el receptor hay medio una relación de poder, que lo vemos claramente en los medios masivos de comunicación, y que esa relación que se establece, también entran en juego un montón de otros elementos, como es el contexto, algo que también dijeron, que lo charlamos en la clase pasada y no lo lograron los compañeros, es que hablamos de la subjetividad y de la objetividad, también todos esos conceptos. Entonces, para responder a la compañera, básicamente el trabajo 1 consta de problematizar sobre esto, sobre este modelo que es horizontal y sobre este modelo que es vertical, explicarlo, dar un posicionamiento, dar un punto de vista respecto de eso. Ese es el trabajo práctico número 1 que me lo tienen que enviar. Tomamos como esa discusión que tuvimos la clase pasada, en la cual vimos los modelos, en la cual planteamos esta relación que se establece entre el emisor y el receptor en un proceso de comunicación, para profundizar un poco la discusión, un poco de lo que charlamos la clase pasada, que era esa posición dominante que tenía el emisor sobre el receptor. También dimos algunos ejemplos, como era el docente en un proceso áulico. El docente tiene una posición dominante sobre los alumnos en un proceso áulico. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el conocimiento, es una persona que le está dando clase a muchísimas personas, es una persona que, en definitiva, al finalizar el curso va a evaluar los conocimientos adquiridos, con lo cual podemos decir que esa persona, que es el emisor del mensaje, que es el que está enseñando, tiene una relación de poder sobre el resto. Y también pusimos como ejemplos muy marcados los medios masivos de comunicación. Yo quiero decirle que toda esta clase, nos vamos a centrar en dos cosas, básicamente. En principio, en este modelo de comunicación lineal hacia abajo, esto que vemos son los medios, es un emisor emitiendo un mensaje que generalmente, cuando hablamos de masivos, es un emisor que emite un mensaje para un receptor que es heterogéneo.
No vemos ese receptor es un grupo heterogéneo, es muchas personas, no es una persona que se comunica con una otra persona, es una persona, es un emisor que emite un mensaje para un grupo múltiple, para una masa, para algo que es para un público, para algo que es muy grande, que es heterogéneo, que tiene posicionamientos. Eso es lo que va a caracterizar a lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Cuando hablamos la otra vez, los ejemplos que poníamos decíamos, hay un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe, como si fueran dos cosas, dos unidades. Bueno, ahora lo que vamos a ver es que eso no es así, como cuando dijimos que los modelos siempre tendían a complejizarse, acá también vamos a ver, por eso decimos que es una continuación de la clase pasada, que continuamos complejizando la discusión. Es un emisor que emite un mensaje para un receptor que es múltiple, es un conjunto muy heterogéneo. Eso es lo que vamos a estar charlando de hoy. Y hacia el final de la clase vamos a ver, porque la clase que viene ya vamos a empezar a ver la comunicación en las instituciones, después vamos a ver la comunicación en la UTN, la comunicación en las regionales, así que hacia el final de la clase lo que vamos a empezar a ver son algunos criterios y algunos conceptos de lo que es la planificación de la comunicación, cómo uno puede utilizar la comunicación como herramienta dentro de las instituciones para generar prácticas, para generar discusiones, para generar debates, cómo uno utiliza esa herramienta dentro de la institución. Vamos a empezar a charlar sobre esto, vamos a desarrollar eso en la clase que viene. Pero como siempre hablamos de la comunicación, lo que hacemos es, vamos enganchando un tema a otro, un tema a otro, un tema a otro, entonces nos parecía importante como desarrollo de esta clase, continuar con lo anterior y también hacia el final de la clase tomar los conceptos iniciales de la clase que viene. Esta clase vamos a hablar de medios masivos de comunicación. Cuando hablamos de medios masivos de comunicación, como dijimos en la otra clase, todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la radio, estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de todo eso. Esos son los medios masivos de comunicación. Y en definitiva, para situarnos, estamos parados en un esquema claramente como lo vimos en la clase pasada, donde hay un emisor que emite un mensaje y hay un receptor, que en este caso puede ser una persona mirando la televisión, pero también si lo vemos en su conjunto son miles y miles de personas recibiendo ese mensaje que tienen poca o nula capacidad de realimentar ese sistema. La otra clase surgió la idea, sí, puede ser que una persona llame al canal para salir al aire. Hay posibilidad de realimentación, pero si nosotros tenemos que graficar ese modelo, lo graficamos de esa forma que vimos en la clase pasada, que ya lo vamos a ver a continuación. Para los que todavía no me vieron el trabajo, ahí está mi correo electrónico, pablovalleto@hotmail.com, es el mail que estamos utilizando para que envíen los trabajos prácticos. Bueno, yo les quiero comentar que, a modo de introducción, algo que estuvimos charlando con Gonzalo en la previa del inicio de la clase, que por ahí algunos lo saben y otros no lo saben y se están enterando ahora, que todos los años, cada año, la Universidad de Oxford, en base a lo que se desarrolló en el año, elige una palabra para incorporar en el diccionario de la Real Academia. Cada año, en base a las sociedades avanzan, se dan discusiones, de esas discusiones se generan conceptos, lenguajes y modos de entender la realidad de otra forma nueva, y cada año la Universidad de Oxford elige una palabra que es un poco la síntesis de lo que se discutió o lo que pasó en ese año. En el año 2015, la palabra elegida por la Universidad de Oxford fue emoji. Emoji fue la palabra que se eligió en el año 2015 en la Universidad de Oxford para incluirla en los diccionarios de la Real Academia. ¿Quién me puede explicar, Mar del Plata, que me explique qué es un emoji? Mar del Plata. Buenas. El informático Chatrú no la... ¿Cómo? Una imagen.
Exacto. Bueno, muy bien, gracias Mar del Plata. Para graficarlo de alguna forma simple, emojis son todas las caritas que mandamos por WhatsApp. Esas caritas que nosotros mandamos, en vez de decirle te mando un beso, le manda el muñequito amarillo mandándole un beso, eso es un emoji. Y eso pasó, o en la discusión, pasó a formar parte de lo que es la comunicación. En vez de alguien decirle a otra persona, te mando un beso, le manda una imagen, un emoji de un muñequito mandándole un beso, dándole un beso. Esas imágenes, esa simbología pasa a ser parte de la comunicación o de los procesos comunicacionales. Por eso emoji pasó a ser una palabra incluida en el diccionario de la Real Academia en el año 2015. Ese es el antecedente. Y ahora viene lo que para mí es digamos, lo importante o por qué yo busqué este antecedente. Porque en el año 2016 la palabra elegida por la Universidad de Oxford es la posverdad. Posverdad es la palabra que elige la Universidad de Oxford para que pase a ser incluida dentro del diccionario. ¿Y por qué me parece, o por qué se incluye esta posverdad? Esta palabra que, vamos a ver, más allá de que hay algo escrito ahí, que la gente de Santa Cruz, ¿está? La gente de Santa Cruz no está. La gente de Venado Tuerto, la gente de Venado, ¿qué entiende por la palabra posverdad? Se me fue. Pacheco. Hola. Yo la verdad que es la primera vez que escucho la palabra. Mi nombre es Karina. Mi nombre es Karina. ¿De dónde sos? Pacheco. De Pacheco. ¿Sí? A ver. Ahí está. No, es la primera vez que yo escucho al menos la palabra, no sé si alguno de mis compañeros la habrá escuchado en algún momento, pero por lo que vos pusiste ahí, entiendo que es buscar argumentos. Una vez entendido algún concepto o haber visto algún concepto o algo, se busca fundamentos para poder cerrar y poder confirmar lo que uno ya lo tiene como verdad, como algo ya visto. Como seguir buscando más fundamentos que aporten y que sumen a esa creencia que uno ya tiene. Bien, bueno, es justamente eso, con lo que dijo la compañera. La palabra posverdad, ¿qué quiere decir? Básicamente quiere decir que en la sociedad actual, en la sociedad donde vivimos, ¿cuál era el objetivo del periodismo históricamente? Antes, durante el siglo XX o hasta hace también poco, el objetivo del periodismo era la búsqueda de la verdad. Cuando uno le preguntaba a un periodista, ¿cuál es el objetivo del periodista, de la comunicación? Es la búsqueda de la verdad, decían todos. Es la búsqueda de la verdad. Lo que pasa ahora, lo que vamos a ver que pasa ahora en esta clase y en este proceso, es que nosotros descubrimos también que los medios y que la información no es neutral. Cuando nosotros decimos los medios se constituyen desde un lugar y las personas vemos el mundo de una perspectiva. Nosotros, cuando en la clase pasada decíamos, nosotros vemos al mundo desde nuestras propias subjetividad y analizamos las cosas desde lo que nosotros creemos. Dábamos el ejemplo en la clase pasada. Si yo preguntase a todos acá en este aula virtual cuál es la provincia más linda de Argentina, todo el mundo diría que es su provincia porque lo ve desde su propia subjetividad. Y así con un montón de cosas. ¿Cuál es el mejor equipo de Argentina? Cualquier cosa donde pele la subjetividad vamos a tener muchísimas respuestas distintas. Bueno, con los medios pasa lo mismo. Analizan la realidad desde un punto de vista, desde una ideología, desde un lugar determinado. Entonces, al definir qué es noticia, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un diario o nosotros vemos un programa de televisión, vemos que ellos dicen, el medio dice, esto, y esto es noticia. Y podemos ver otro medio distinto que ese medio diga que eso no es noticia, que para ellos noticia es esto y esto. Más allá de qué lugar la cuenten. Hay dos cosas. Primero, qué es noticia para el medio y qué no lo es. Y por el otro lado, desde qué lugar la cuento. En este sentido, aparece el concepto de
quiere decir? Que ya no se define, no vamos a definir qué es verdad o qué no es verdad. O al público no le interesa qué es verdad o qué no es verdad. Sino más bien lo que le interesa o con qué medio genera afinidad es con aquellos medios que van a reforzar la idea que él tiene. Cada uno de nosotros tiene una visión y una idea del mundo. ¿Y con qué medios nos vamos a vincular? Bueno, con aquellos que refuercen la idea que yo tengo del mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, de acá de Rosario, mira, te habla Rolando. Si vos ves todos los medios que dicen, uno dice una información, otro dice otra, estamos listos, ¿no? O sea, nunca te quedás siempre, no sabés para dónde agarrar. Un medio dice una cosa, otro medio dice otra cosa. La verdad, sinceramente, como decís vos, la posverdad o la verdad no la tenés nunca. Si vos lo querés ver subjetivamente. No sé si me entendés. Sí, yo te entiendo perfecto. Bueno, pero es como dice acá el compañero. Sí. Hola. ¿Quién habla? De Venado Tuerto. Venado Tuerto. Fernanda. Yo pienso que para considerar esto uno tiene que buscar siempre la fuente de la información. Bien. Porque, sí, como dijo Rolando de Rosario, los medios te van a decir un montón de cosas, pero vos tenés que tratar de buscar de qué fuente vino, cómo es la información que se están dando para ver qué verdad puede tener, de qué cierto es, ¿no? Bien, excelente. Yo creía importante empezar esta discusión de los medios, desde este lado, porque en definitiva vamos a empezar a hablar y a conceptualizar, a poner conceptos respecto de esta discusión de los medios masivos de comunicación, y en ese sentido es importante que entendamos que nosotros somos, en relación a los medios masivos de comunicación, receptores de información, como decían los compañeros. Nosotros somos receptores de información todo el tiempo. Somos una persona, un sujeto que estamos recibiendo información todo el tiempo de distintos medios de comunicación. Esta instancia, por eso es importante que lo entendamos, esta instancia en la que se emiten tantos mensajes distintos, como dicen los compañeros, uno tiene que tamizar esos mensajes y tratar de generar un criterio o un sentido a partir de entender desde dónde construye la información cada uno de los actores que la construye. Por eso para mí era importante empezar con estos dos conceptos, que en el 2015 fue Moji, que en 2016 fue posverdad, ese concepto que en definitiva lo que dice es que nosotros ya no buscamos sentidos de verdad, no buscamos la verdad, nosotros entendemos lo que es la verdad, cada uno la entiende de su lugar, buscamos en los medios confirmar esa verdad. Aquella persona, para decirlo claramente, aquella persona que no tenía afinidad con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, buscará esa no afinidad en los medios que comunican esa información. Y aquellas personas que tienen una afinidad con ese gobierno, por decirlo también de esa forma, buscarán esa afinidad o confirmar esas verdades en los medios que, dan esa información. Entonces, lo que uno en definitiva busca ya no es que le digan la verdad, sino confirmar lo que uno piensa o su visión del mundo en los distintos medios de comunicación. Eso es el concepto de posverdad, o el concepto de posverdad no viene a dar este sentido en el marco de esta discusión. Bueno, avanzo un poquito. Para hablar un poco de los medios... Sí. ¿Pablo? Sí, ¿quién habla? De Gallego Mario. Yo quiero expresar mi opinión. La posverdad no tiene nada que ver con la verdad. Es decir, la verdad yo parto de una base muy concreta. Es un valor supremo y universal. De manera tal que eso no tiene nada que ver con la verdad. Porque lo otro es, como bien dice la definición, es la búsqueda de avalar algo, una posición que yo tengo. Entonces, la verdad es un motor. La posverdad es otra cosa. No tiene nada que ver. No lo reemplaza al concepto de verdad. No reemplaza. Son dos cosas distintas. Y el concepto está aplicado a los medios masivos de comunicación, la posverdad. Y lo que busca analizar es la posición del receptor. ¿Qué busca el receptor en los medios? Esa es la discusión que viene a dar esta palabra. Claro, por supuesto que uno busca la verdad como receptor. Más vale que es así. Pero eso no quiere decir que sea lo cierto, que sea lo justo, lo verdadero. Exactamente.
Es así como vos decís. Gracias. Por nada. Bueno, el antecedente inmediato que nosotros tenemos en los medios masivos de comunicación es la Mass Communication Research. Esa es una teoría de pensamiento. Volvemos un poco para atrás. Es una teoría del siglo XX que busca el control de la opinión pública. Va a aparecer a partir de ahora y en las próximas diapositivas que veamos el concepto de opinión pública. Es un concepto que tiene historia y que refiere a algo, que tiene una referencia y una significancia. A ver, San Francisco, ¿qué entendemos por opinión pública? ¿Qué sería la opinión pública? Bueno, de Rosario, lo que vos pensás, lo Ahí que vos decís, estamos. lo que vos sentís. Esa es la opinión pública para mí. bien. Por eso digo, Hola. Bueno, ¿alguno más? Para nosotros es lo que piensa el común de la gente. Bien. La mayor. Bien. Bien. O San Francisco. San Francisco. Hola. Hola. Hola, de Regional Neuquén, ¿me escuchás? Perfecto. Para mí sería la opinión que representa la mayoría. Es la opinión que representa la mayoría. Sí. Muy bien. Bueno, en definitiva la opinión pública serían todas aquellas, todo aquel posicionamiento, puede ser uno, puede ser varios, pero es todos esos posicionamientos que surgen de la sociedad. La opinión pública se construye en base es una construcción de receptores, es una construcción común, es un posicionamiento común, es una voz común, es una voz que agrupa muchas voces. Eso es la opinión pública. Cuando en los medios vemos que hay una encuesta de opinión, esas encuestas lo que intentan demostrar es qué posicionamiento tiene ese colectivo o ese recorte que se hizo respecto de tal tema. Eso es la opinión pública. Son esas respuestas que se encuentran cuando uno dialoga en la calle, cuando uno pregunta sobre temas comunes, qué posicionamientos se tienen. ¿Cuál es la opinión de la sociedad respecto de los derechos humanos? ¿Cuál es el posicionamiento de la social respecto de la educación pública? ¿Cuál es el posicionamiento social respecto de la marcha del gobierno? ¿Cuál es el posicionamiento social? Bueno, eso constituye la opinión pública, las respuestas, lo que nosotros podemos agrupar, lo que nosotros podemos obtener como respuesta de todo eso representa la opinión pública, son ese conjunto. Bueno, la Mass Communication Research al principio del siglo XX lo que intentaba era el control de la opinión pública. Lo que se intentaba es, a partir de los medios masivos de comunicación, el control de esa opinión, de esa masa, de esa gente, de esos receptores. Es lo que plantea la Mass Communication Research. Y se basa en este paradigma, que es el paradigma de Laswell, que es básicamente lo que después nosotros vamos a tomar como herramienta para la construcción de la noticia. Lo vamos a ver más adelante esto. Pero básicamente se hace una serie de preguntas que en lo que nosotros conocemos en periodismo como las 5W, que es dar respuesta a quién hace qué cosa, cuándo, con qué fin y en qué momento. Esas cinco preguntas, que son 5 preguntas claves a la hora de construir una noticia en la comunicación, ese paradigma surge en este momento clave. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros vemos la construcción de una noticia en un diario, nosotros leemos un diario, sea cual sea el diario, la lógica con la que están construidas las noticias en los diarios es la lógica de la pirámide invertida, así se llama la lógica. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente es prioriza la información. En el primer párrafo... Ahí estamos. Hola. En el primer párrafo va a responder estas 5 preguntas claves. Entonces va a preguntar...
Va a responder quién hizo qué cosa, en qué momento, por qué motivo. Va a decir, hubo un accidente en tal calle y se produjo por tal motivo. Tal organización social va a realizar una movilización a tal lugar, tal fecha, por tal motivo. Esa es la construcción de la información. ¿Y por qué está hecha de esta forma, con modelo de pirámide invertida? Justamente porque el emisor o los estudios de recepción que hacen los medios de comunicación entienden que el tiempo que una persona tiene para leer una noticia es corto. Entonces, para que también el receptor esté informado, brinda toda la información importante en el primer párrafo. Y a medida que va desarrollando la noticia, la información va siendo de menos relevancia. Y en el último párrafo está la información de menos relevancia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los periódicos como medios masivos de comunicación. Estamos en la Mass Communication Research. Son teorías de la comunicación. Vimos al principio emisor, receptor, canal. Vimos las relaciones de poder. Vimos que estas relaciones se complejizan mucho más cuando hablamos de medios de comunicación. Y vimos cómo esta relación en los medios masivos de comunicación entre emisor y receptor tampoco es una relación que se da de una determinada forma, sino que se fue complejizando con el paso del tiempo. Vimos la Mass Communication Research y ahora vamos a ver otra teoría que se llama teoría de la aguja epidérmica. También es de ese momento. La teoría de la aguja epidérmica es básicamente hasta lo define el propio nombre. Entendían en el siglo XX, entendían hace unos años, ahora estas teorías ya caducaron todas, por eso ponemos ahí en la presentación que hoy es considerada una teoría obsoleta, que los medios masivos de comunicación emitían un mensaje y el receptor automáticamente lo tomaba como propio, lo aceptaba, simplemente porque estaba publicado en el diario. Como posiblemente en algunos momentos lo hayamos escuchado. Dice, si pasó tal cosa, ¿y usted cómo sabe? Hay un texto de Galeano que me acabo de acordar. Dice, pasó tal hecho, ¿y usted cómo sabe? Porque lo dicen en los diarios. Esa es la teoría de la aguja epidérmica. Entonces, cuando nosotros aceptamos como realidad algo que dicen los medios, ahí entra en juego la teoría de la aguja epidérmica. ¿Por qué? Pasó tal cosa, ¿y cómo sabes vos? Porque lo dicen los diarios. Entonces, aceptamos como verdad algo que está escrito en los diarios. Porque cuando nos preguntan cómo sabemos que eso es así, la respuesta es no, porque lo vimos o porque la respuesta es porque lo dicen los diarios. Eso es aguja epidérmica. Y aguja epidérmica es aguja por debajo de la piel. Entonces el contenido entra y por eso lo aceptamos. Compañero, ¿quería decir algo? Sí, bueno, hay un... Fuerte, ¿eh? Hay un texto, un video de Bayer, que se llama La disociación de Bayer, que habla sobre cómo en la época de colonia, más o menos, cuando se empezaba a crear lo que era el Estado argentino, se utilizaba los periódicos de la época como medios se empezaron a adoptar, no como medios de comunicación, sino como medios de influencia para la sociedad. Y en la época de cuando se empezaron la masacre de los pueblos originarios, se empiezan a utilizar los periódicos de la época, que están las fotos todos, que te ponían, se venden indiecitos, se dan en la plaza indiecitos para las familias de bien. Y cómo iban implementando, cómo iban insertando esa idea de que no tenían la capacidad de persona ni de nada por los medios de comunicación de la época. Bueno, exacto. Bueno, aguja hipodérmica, ¿quedó claro el concepto de aguja hipodérmica? Siempre estamos hablando hasta ahora de medios masivos de comunicación y estamos parados en las primeras teorías, la Mass Communication Research, estamos hablando de la aguja hipodérmica, estamos hablando de esa idea que incluso se tenía hace unos años, incluso algunos de la sociedad actual puede llegar a
a no estar tan despiertos con estos temas. Hay gente que todavía cree a rajatabla lo que dicen los medios de comunicación, y un poco el objetivo de este curso también es que pongamos en crisis esas verdades que vienen desde los medios y que entendamos que esa comunicación también está sesgada, o también tiene una intencionalidad, o también está construida desde una mirada. Desde qué lugar hablamos cuando hablamos también va a implicar en lo que decimos. Yo digo lo que digo porque miro el mundo desde un lugar y entiendo las cosas desde un lugar. Y yo soy una persona, pero también podría ser un medio. Y siendo un medio también miro las cosas desde un lugar y por ende las analizo desde un lugar. Por eso la discusión, yo lo dije en la clase pasada, para mí está en dos puntos claves en los procesos de comunicación. En los receptores primero, en nosotros como receptores, y fundamentalmente en lo que nosotros decodificamos como receptores, que es lo que interpretamos. Y tomamos a los medios, yo creo que debemos, y abro la puerta a la discusión, tomamos a los medios como una parte de la verdad o de la realidad o de la construcción de esa realidad o de la construcción de nuestra realidad. Una parte que tiene que contraponerse o tiene que ponerse en crisis con un montón de otras partes que hacen a la construcción de lo que es nuestra propia mirada de las cosas. No sé si alguien quiere decir algo respecto de esto que venimos charlando. Santa Fe. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Navarro. Se escucha cortado. A ver. A ver, ¿ahora? Hola. Sí, Pablo. Yo quiero hacer una acotación. A mí me parece que lo principal en un proceso de comunicación donde uno habla y el otro escucha, para mí es fundamental primero escuchar en el proceso de la comunicación. Es mi opinión personal. Totalmente. ¿Sí? Perfecto, sí, nosotros venimos recalcando que fundamentalmente el receptor es el elemento clave del proceso de comunicación. Eso lo venimos diciendo desde la clase anterior. Sí, la escucha es fundamental, escuchar es fundamental. Instituto, ¿algo que decir de la ugipodérmica? Hola. Sí. Hola, Pablo. Buen día, ¿cómo estás? De la Regional San Rafael. Omar Güeda es mi nombre. ¿Me escuchas bien? Bárbaro, sí. Bien. Yo no coincido en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la teoría de la aguja hipodérmica puede llegar a ser obsoleta para algunos países con un desarrollo intelectual mucho más importante que el nuestro. A ver, ¿de qué se trata? Yo creo que el común denominador de los medios masivos de comunicación están orientados y orientando la opinión pública dirigida a las grandes masas con un nivel intelectual medio, de medio para abajo. No sé si hasta ahí vas coincidiendo conmigo. Sí, sí. Bien, correcto. Entonces, ese cuadro donde dice que ya es obsoleta la teoría de la aguja hipodérmica, yo no creo que sea tan obsoleta para nuestra sociedad. Primero, porque los grandes pulpos, digamos, o medios masivos de comunicación, si querés, léase Clarín y todos sus multimedios, tienen una abarcatura muy fuerte, muy importante en todo el espectro nacional. Y, digamos, si queremos ser absolutamente y totalmente honestos entre nosotros, sabemos que hay una direccionalidad en la noticia, orientada, pensada y producida para el receptor. ¿Correcto? Perfecto. Sí, sí, de acuerdo. Bien. Entonces, como dijo un amigo mío, periodista, bueno, yo también tuve la suerte de tener una FM y algo de periodismo conozco. Dice, ¿cuál es el capital más importante que tiene un medio de comunicación? El capital más importante que tiene un medio de comunicación es, si es un diario, los ojos que lo leen. Si es un
canal de televisión, los ojos que lo miran. Si es una radio, las orejas que lo escuchan. Ese es el capital más importante. Y sabemos, y ya refiriéndonos concretamente a Clarín, que Clarín es el multimedio más importante que tiene la República y que en algunos casos hace estragos en la sociedad de menos nivel intelectual. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Omar Hueda, de la Facultad Regional San Rafael. Yo coincido totalmente con vos, pero mira, yo sabés por qué hacía referencia a que es obsoleta, porque ahora vamos a ver que también en la actualidad respecto de las nuevas tecnologías y el hecho de que todos tengamos un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, hace que un poco esta teoría también se ponga en discusión, porque también todos somos, en este momento, por eso yo me decía que es obsoleto, somos replicadores nosotros también de noticias. Entonces ahora ya el cuadro de comunicación se ha complejizado tanto, más allá que lo que vos decís es totalmente cierto. A ver, ¿cuál es el capital de los medios de comunicación? Obviamente es su poder mediático. El poder que tienen es esa construcción que hacen de la realidad a partir de la posibilidad de poder emitir mensajes y que sean recibidos de manera masiva por todos nosotros. Pero, digamos, las nuevas tecnologías también abrieron una ventana ahí que la vamos a desarrollar más adelante. Yo lo que te digo es que concuerdo totalmente con lo que vos decís, no pongo en crisis. Digo que es obsoleta porque se pensó en el siglo XX, porque se pensó con una finalidad y con que esa finalidad en cierta parte de la sociedad, concuerdo que no en toda, se está tratando de poner en crisis. Pero es cierto todo lo que vos decís. Hola. Sí. Pablo, ¿cómo estás? Emanuel de San Francisco. Emanuel. ¿Cómo les va? Todos los compañeros, saludos. Pablo, un poquito, quizás no me detenga solamente en lo que es el término de aguja hipodérmica, sino que, bueno, me quedé con algo de posverdad, me quedé con algo de medios masivos, me quedé con algo de opinión pública. Y bueno, un poco a mi estilo lo voy a expresar y quizás hacerme un debate o no. Entiendo que los medios masivos tienen muy en claro que este término de aguja hipodérmica está muy vigente y por eso instalan en lo que es la opinión pública, por ahí el término nunca tan bien aplicado en el año 2016. Y digo por qué en el año 2016. Creo que Oxford puso el ojo en la Argentina porque en el 2015 la posverdad estuvo muy vigente y muy fuerte y nunca mejor en el 2016 llevar esa palabra como más relevante, ¿no es cierto? Y entiendo que lamentablemente la sociedad por ahí no tiene una convicción fuerte y se deja penetrar por los grandes medios en donde nos hacen tomar decisiones y hasta nos dejan elegir un mal presidente. Bien, yo, un paréntesis, yo, antes de que siga el próximo, los antecedentes del concepto de posverdad son, porque me vino bien lo que dijiste porque no lo había dicho, el Brexit en Inglaterra, que fue el voto de salir de la Unión Europea, es el antecedente de posverdad, que haya ganado Trump en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se decía, ahí se vio muy fuerte una construcción mediática del candidato. Ahí está el concepto de posverdad. Cuando le hicieron el juicio político a Dilma, también se vio el concepto de posverdad. Son todos los antecedentes y todos los ejemplos que hacen al concepto de posverdad. ¿Quién más quería aportar algo? Pablo. Sí, Mario de La Rioja. Mario de La Rioja. Sí, quería expresar esto. Estamos hablando de medios de comunicación, ¿cierto? Medios masivos, más comunicación o más media. Ahora bien, los medios tradicionales que todos conocemos, diarios, radio, televisión, cine, últimamente internet, ¿cierto? Y todas las redes sociales, es otra historia, todo esto nuevo. Ahora,
puede que sea, para mí, desde mi punto de vista, puede que sea opinable si es la teoría de la aguja hipodérmica, puede que es opinable si es obsoleta o no, pero sí el peligro que se corre, digamos, abonando esa teoría, es la masificación, es dar por sentado un embrutecimiento de la nación, del pueblo mismo, es decir, lo que se opone a lo que es la educación en sí, que es lo que se brinda, es decir, que el pueblo vaya adquiriendo más conocimiento y más sabiduría por ende. Me parece excelente lo que dijiste, concuerdo totalmente. ¿Alguien más? Hola, de Neuquén. Neuquén. Yo simplemente me había quedado con el comentario del compañero de San Rafael, creo que era. Sí. La teoría de esta teoría hipodérmica que dijiste, que comentaste. Yo creo que en realidad no es una opinión, por supuesto, pero desde el gobierno de Kirchner, cuando empezó, lo primero que nos empezaron de Cristina, lo primero que nos empezó a mostrar era esta cuestionarlo en las noticias. Yo siempre discurso de Cristina leyendo el diario y haciéndonos ver la letra chica de las noticias. Eso también yo creo que abrió varias cabezas y se puede decir que en principio esa teoría ya está, quizás no haya llegado a todo, pero ya está de uso. Quizás no está muy implementada, pero que ya no es así. Lo que yo leo en las noticias lo creo. Ahora, desde esta época, 10 años para atrás, cuestionamos todos, para un lado o para el otro, lo que dicen las noticias. Bien, excelente. Yo, a ver, ¿por qué? Otro paréntesis, antes de seguir. ¿Por qué es importante, cuando nosotros nos juntamos en comisión directiva, acá en la PUTN nos juntamos y propusimos hacer un curso de comunicación institucional? Básicamente lo que se proponía el curso era, por eso yo, si ustedes vieron hasta ahora, lo que estamos haciendo en las primeras 2 clases es hacer un desarrollo teórico de lo que es la comunicación. Nosotros estamos discutiendo las distintas teorías de la comunicación. Por eso empezamos desde el principio y seguimos hablando de la teoría de la aguja hipodérmica y cuando damos los ejemplos de las distintas teorías, porque siempre es necesario para poder entender la teoría, dar ejemplos, se va enriqueciendo cada vez la discusión más y los compañeros se largan a dar sus opiniones que enriquecen totalmente y nosotros vemos que es algo fundamental, Incluso por eso pusimos Comunicación Institucional 1, porque el desafío del curso, de este curso que estamos dando, es seguir discutiendo la comunicación. En mi caso, que yo ahora estoy en el rol de un poco llevar adelante este curso que estamos haciendo entre todos y que también nos hace a todos, le pusimos Comunicación Institucional 1 con la idea de seguir profundizando esta discusión. Ahora, la Mass Communication Research presenta esta teoría de la aguja epidérmica durante el siglo XX. Si es obsoleta o no en Argentina, está buenísimo que cada uno lo analice desde su punto de vista. Nosotros creemos que es importante que todas estas teorías podamos ir conociéndolas y que podamos hacer el análisis cada uno de nosotros, como lo hacen los compañeros y como lo vamos a seguir haciendo en todo el curso, de qué pensamos de cada una de ellas. Y la verdad que está bueno escuchar todas las opiniones, que cada uno plantee lo que le parece. Así que bienvenida sea esta discusión entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento teórico y los ejemplos que podamos llegar a darle esos ejemplos, a esto que venimos charlando. Sí. Te habla Gustavo de Aedo. Aedo. También sería bueno marcar ahí como tendencia y que todos los tengamos siempre presentes, que más allá de todo lo que ocurra, que para mí son todos con fines económicos, a veces ni políticos, pero sí económicos siempre, y volver a la única verdad es la realidad. Para mí no hay posverdad, hay una sola y es la realidad. Bien, ¿sí? Bueno, sigo un poquito,
doy un paso adelante. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo para graficar toda la relación que hay en los medios masivos de comunicación, más allá del medio que sea, ahora en las próximas filminas lo que vamos a ver son los distintos medios con algunas características de cada uno de ellos. Pero en definitiva, lo que estamos viendo, sea el medio masivo que sea, ¿qué hay? Un medio masivo que emite un mensaje y hay un receptor que, como decíamos hace un rato, ese receptor es un receptor colectivo, no es un receptor individual, no es una persona, es un receptor colectivo, es una multiplicidad de receptores, son muchísimos receptores en distintos lugares que tienen una visión totalmente distinta. Esos receptores tienen diferentes edades, tienen diferentes sexos, tienen diferentes hábitos, hacen diferentes cosas, les gustan diferentes cosas, pertenecen a diferentes niveles económicos, hay gente que tiene más plata, hay gente que tiene menos plata, hay gente que... toda esa diversidad, todo ese conjunto pasa a formar parte de lo que son los receptores. Imagínense si nosotros pudiéramos, si esta fuera la Argentina, nosotros pudiéramos alejar una imagen y tener la posibilidad de ver todas las personas en la República Argentina que están mirando al mismo tiempo un programa de televisión político, que es de determinado canal, no importa el canal, y que está emitiendo determinado mensaje. Si nosotros pudiéramos ver eso, podríamos ver que hay un montón de personas en un montón de hogares de la República Argentina que están mirando al mismo tiempo un determinado canal que emite un determinado mensaje. Y que a partir de esa emisión de ese mensaje se construyen sentidos de verdad y uno va, como dijimos hoy, pensando y analizando la realidad actual. Pero bueno, lo que vemos es que hay un medio que emite un mensaje a una multiplicidad de personas y de actores sociales distintos. Esto es lo que nos viene a graficar esta imagen. Y ese colectivo, ese receptor de toda esa información que se emite en los medios masivos, está dada por la opinión pública. Digamos, se conforman grupos, se conforman agrupamientos, gente que adopta una determinada posición en base a lo que ve. Esas características de esa opinión pública es que es grande, que es heterogéneo, que es anónima, porque nosotros decimos que es anónima, porque ese emisor, ese medio masivo de comunicación, no sabe a quién le está mandando el mensaje, no lo conoce, es un desconocido, es un anónimo. Lo toma como receptor colectivo, pero no lo individualiza, no le pone un nombre y apellido. Yo miro determinado canal y tengo un nombre, pero soy una persona y tengo un nombre y un apellido, pero para ese emisor, para ese medio masivo, para ese canal de televisión, yo soy una persona anónima. Yo existo en tanto soy público, en tanto soy parte de un público, soy parte de esa audiencia, de ese conjunto de personas que están mirando ese medio en ese momento. Soy un receptor anónimo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Perfecto, qué bueno. Bueno, y cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, como algún compañero ya lo dijo, para empezar a desenmarañar un poco de esto, de qué son los medios y cuáles son los medios, hablamos de la prensa escrita, que es un poco el medio masivo más antiguo. Nosotros antes del desarrollo masivo de la televisión y de internet, la radio, la onda de radio AM y FM y la prensa escrita son los medios de comunicación masivos más viejos. Yo tengo también una discusión acá con los compañeros de comisión directiva, porque la secretaría en la que yo trabajo se llama Secretaría de Prensa y Difusión, cuando en realidad hoy, con todo el desarrollo que hay y con toda la información que hay, debería llamarse Secretaría de Comunicación. En definitiva, las secretarías, esos espacios dentro de las instituciones donde se discute
una estrategia, se hace un diagnóstico y se ven cuáles son las líneas que se van a desarrollar, debería ser una secretaría o un área de comunicación y no de prensa y difusión. Se llama de prensa y difusión porque antiguamente los periódicos o la parte gráfica se imprimían en una prensa, que es un elemento que puede ser mecánico o eléctrico, y se hacía la difusión de eso, teniendo en cuenta, en ese momento histórico, que la comunicación escrita, la comunicación gráfica, era el medio que se utilizaba en ese momento. Entonces, por herencia, se termina llamando de Secretaría de Prensa y Difusión, cuando más acorde es que se llame de comunicación. Bueno, la prensa escrita es uno de los medios de comunicación. Nosotros conocemos, sabemos cuáles son los periódicos en Argentina, podemos... Más allá de las provincias, hay gente de todas las provincias, nosotros podemos decir que en Argentina tenemos prensa escrita nacional, prensa escrita de tirada nacional. Cuando hablamos de tirada nacional, hablamos del diario Clarín, del diario La Nación, del diario Página 12, de esos diarios de tirada nacional. Tenemos prensa provincial, cada provincia tiene sus medios gráficos, y tenemos prensa local. Cada municipio también tiene sus medios gráficos locales. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, vivo en La Plata. Entonces, en La Plata está como prensa local el diario El Día y el diario Hoy de La Plata. Como prensa provincial hay algunos, no me acuerdo ahora, pero hay alguna gráfica de la provincia de Buenos Aires, y también están los diarios de tirada nacional. Así es el caso de cada una de las provincias que tienen diarios de tirada nacional, de tirada provincial y de tirada local. Cada uno de esas gráficas hace un recorte respecto de el área donde está circunscripta. Por ejemplo, y muchas veces lo vemos, los canales nacionales, el canal TN o C5N, cuando en toda la pantalla el clima que tiene puesto es el clima de Capital Federal. Cuando nosotros vemos a la parte de arriba, a la derecha, el clima, la hora y el clima es el clima de Capital Federal. Entonces, ese es un medio nacional que está dando el clima de Capital Federal, cuando muy posiblemente esos dos canales se miren en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Formosa, en Misiones, en distintas provincias. Entonces, hay ahí también desde dónde construye ese medio la información, y claramente la construye desde ese lugar. Después puede llegar a dar una noticia de distintos lugares, pero se ve en esos detalles o en esas cosas desde qué lugar construye la información. Bueno, la televisión es el medio masivo por excelencia, o uno de los medios masivos por excelencia. La radio, mucha gente también escucha radio. Internet también como plataforma, y la publicidad y la propaganda. Esos son los medios masivos de comunicación, más algunos otros que pueden llegar a existir, que se les pueden llegar a ocurrir a ustedes. Todos estos medios de comunicación que aparecen escritos ahí tienen la misma lógica que venimos hablando de los medios masivos de comunicación. Tienen esta lógica, sea el medio que sea, apuntan a un receptor colectivo, ese receptor es anónimo, y la capacidad que tenemos nosotros como receptores de realimentar ese proceso de comunicación, como lo vimos al principio, es nula o casi nula. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los medios masivos de comunicación? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, si lo analizamos, hay una diversidad, según cuáles sean. Puede haber medios gráficos que por finalidad tengan informar. Puede haber medios gráficos que por finalidad tengan entretener. Puede haber medios gráficos que hablen de temáticas específicas, y puede haber medios gráficos que se dediquen un poco a todo. Por ejemplo, un periódico tiene distintas secciones. En esas distintas secciones
separa la información o sectoriza la información para tratar diversos temas. Uno recibe el diario del domingo y puede tener un clasificado de medio ambiente y ecología, puede tener una sección de la mujer, puede tener una sección de los espectáculos y tiene una parte informativa y tiene una parte del deporte, digamos. Los medios también tienen una serie de funciones: entretener, informar, plantear ideas, conversar, crear orientar una opinión, eso desde ya. Y bueno, eso entre las distintas funciones de los medios de comunicación. Lo que no podemos negar es que, sea el medio que sea, y yo voy a recalcar y voy a caer en esto 100 veces a lo largo del curso, los medios de comunicación construyen la verdad, ya lo dije y lo voy a volver a decir, desde un lugar determinado, con unos intereses determinados, con una forma de ver el mundo, y desde ahí nos informan. Todo lo que nosotros recibimos como información de esos medios lo dan desde una forma de construir la realidad. Nosotros eso lo tenemos que saber. La pregunta clave como receptores siempre de medios masivos es: ¿desde qué lugar me dice esta persona lo que me dice? ¿Desde qué lugar vos estás construyendo estas noticias? Y cuando decís que esto es de esta forma, hay otro que dice que esto puede llegar a ser de otra forma. Bueno, tener el sentido crítico y la agudeza crítica de poder tamizar esa información y generar una opinión propia, un sentido propio de esa realidad, de lo que está pasando. Uno tiene una perspectiva, uno puede llegar a tener una perspectiva aguja hipodérmica. Cuando un medio... Un ejemplo, cuando un medio trata de convencer o nos dice de que la inflación o los precios son de determinada forma, nosotros vamos al supermercado y vemos, contraponemos eso con la realidad, que los precios, uno más o menos sabe, porque va al supermercado seguido, cómo es la evolución de los precios. Bueno, entonces uno tiene herramientas reales para contraponer lo que nos dicen de información. Entonces, si uno dice, la inflación o el aumento de los precios es tanto, ¿por qué? Porque lo leí en los diarios y la otra persona le dice: no, pero si yo fui al supermercado y saqué la cuenta y es distinto. Bueno, ahí hay una contraposición entre la información mediática de los medios masivos de comunicación, que tienen una construcción de la realidad, y lo que uno efectivamente corrobora en la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pablo. Sí. Hay como una vigencia la vieja frase de Sócrates cuando dijo: la única verdad es la realidad. Precisamente. ¿Quién habla? Mario. Claro, Sócrates dijo eso, apoyó esa frase. La única verdad es la realidad, ¿verdad? Entonces, uno contrasta lo que dicen los medios de comunicación y, como bien decís vos, uno va al súper y ve que es otra la realidad, no es la que se dice. Sí, concuerdo totalmente. Pero ahí también hay otro factor: la realidad es variable para cada uno, no es la misma realidad que tiene un tipo que vive en la Villa 21 que uno que vive en Barrio Norte. Acá una compañera dice: la realidad es variable según el sujeto, según la persona. A ver, ¿quién...? Obvio que sí, también cambian de acuerdo a la posición económica que uno tenga, y muchos más factores, obvio que sí. Exactamente. Bahía Blanca. Pablo, bueno, como vos decís, ¿no? Los medios son dominantes y creo que en algunas son rentativos, ¿no? Y memorísticos, digamos, que son arbitrarios por ahí con lo que nos quieren hacer creer, y muchos repiten eso. Yo creo que tienen que construir su propia opinión, y obviamente la realidad depende de cada sujeto, su cultura, su contexto. Creo que la realidad varía en eso. Sí, y además también yo quiero agregar, Pablo, el tema de los intereses, digamos. No es que los medios masivos de comunicación comunican desde un lugar objetivo. Porque en realidad vos decías que acá lo que está en discusión es la verdad. En realidad lo que está en discusión son otros intereses. Entonces, en esa comunicación es una comunicación totalmente orientada, digamos, a generar un impacto. Y ahí entra el concepto de posmodernidad, que no tiene que ver en esto de la búsqueda de la verdad. En realidad los medios deberían informar. Y en realidad lo que están haciendo es orientando, digamos, una opinión para un lado que les conviene a ellos.
o para un lado que les conviene los intereses que representan, que sin duda tiene que ver con lo político, con las votaciones, con una orientación ideológica en particular a favor de los que gobiernan o en contra de los que gobiernan. Y bueno, y eso vos ponías el ejemplo de Trump, acá está el ejemplo de el PRO y la cantidad de dinero que invierte, digamos, en redes sociales, y donde ve y mide el impacto que tiene la información y a partir de ahí desdice o va para un lado o va para el otro de acuerdo a eso. No está bien ni mal, digamos. Son medios masivos de comunicación y son utilizados en esos sentidos. Perfecto, excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Hola. ¿Sí? Otra vez. También ¿Quién habla? Hola, Leuken. Leuken. También la inflación es como que viene acompañada, no es el tema de que dicen que la inflación es tanto, yo voy a la góndola y corroboro que me están mintiendo. El tema es que informan que la inflación subió, pero que hay que entender que hay variables que nos llevan a estar en este momento en el país de tal cual forma. Yo lo que siento es que nos orientan a que seamos un poco más reflexivos y entendamos cómo vino, cómo recibió el gobierno este país, y ahí es donde van orientando la opinión. Todos sabemos que hay inflación. El tema es que ahora la mirada tiene que ser más comprensiva. Cuando antes... Hola. Hola. Ah, perfecto. Sí, bueno. Son visiones. Son visiones. Bueno. ¿Algo más? Sí. Sí, yo, Pablo. Omar Güeda de la Regional San Rafael. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno. No, para contestarle al compañero de la Regional que explicaba y que afirmaba y decía que la única verdad es la realidad. Yo tengo un ejemplo muy gráfico, si querés, para de alguna manera ver las dos caras de esa única verdad, que no siempre una misma realidad tiene la misma verdad. Si querés, en 2 segundos te lo explico. En la época más cruel y descarnada de los problemas raciales de Estados Unidos, hay una nenita que está jugando con su mascota, con su perro. En un determinado momento el perro se inquieta, se vuelve, digamos, agresivo con la nena. Justo va pasando por ese lugar un señor de raza negra, un negro. Entonces, cuando ve la acción de que el perro está por morder a la criatura, se agarra, digamos, en pelea con el perro y sufre algunas heridas y demás. Todo esto lo está, digamos, filmando una persona y después en los medios figura. Hay dos, digamos, en la misma realidad hay dos noticias que pintan de manera diferente la misma acción. ¿Cuál es? Una que habla exactamente de lo que pasó, que es un negro que iba caminando, vio a una niña en peligro y la salvó de ser mordida por su mascota. La otra la pinta de esta manera. Dice, una niña de ojos azules, rubia y preciosa, fue atacada por un negro quien quiso robarle su mascota. ¿Correcto? Es la misma acción vista e influenciada de diferente manera y presentada de diferente manera. Así que excelente. Yo creo que esto, que es bastante gráfico, tiene aplicabilidad a los medios masivos de difusión para orientar la opinión pública, digamos, a su gusto, digamos, a su gusto y conveniencia. Gracias, Excelente. Pablo. Excelente, gracias por tu comentario. Yo, mira, realmente estoy sorprendido porque la verdad que los aportes que han hecho todos están muy atinados y la verdad
Está buenísimo que podamos tener esta instancia en el que podamos discutir